Déjenme tener aquí a la mano su CV. Bueno, pues para mí verdaderamente es un gran gusto, es un honor poder presentar en este seminario a mi muy querido y estimado amigo y con quien he trabajado, he tenido la suerte de poder trabajar y aprender con él, el doctor Jaume Libra, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues muchos de nosotros ya lo conocemos, tiene una amplísima trayectoria y pues porque también varios de nosotros hemos tenido la suerte, la oportunidad de trabajar con él. Tiene una experiencia extraordinaria, verdaderamente voy a mencionar solo unos cuantos aspectos, porque tiene innumerables contribuciones, premios, distinciones. Actualmente, Jaume dirige el grupo de sistemas dinámicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es en donde él pertenece, y a la que también pertenecen otras 6 universidades españolas, si bien la de Barcelona es la principal de ellas. Ha trabajado y recibido muchos cargos honoríficos a lo largo de toda su trayectoria, ya muy amplia, en muchas universidades e instituciones de mucho prestigio. Menciono muy poquitas, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, en Jet Propulsion Laboratory de la NASA, muchas universidades en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, China, Canadá, en Taiwán, también en América, Paraguay, Chile, Brasil, en México. También ha estado aquí, hemos tenido el gusto de tenerlo tanto en la UAM como en la UNAM y tuvimos la fortuna de que nos diera una cátedra en la cátedra Manuel Sandoval Vallarta en 2009, que duró 3 semanas, y nos dio un curso maravilloso sobre flujo global en sistemas hamiltonianos. Ha sido profesor visitante de excelencia por varios años en la Universidad de Sao Paulo, de Shanghai, Jiaotong, y recibió la medalla al mérito científico y tecnológico Narcís Monturiol en 2015 en España. Ha dirigido, comento muy poquito, muy resumido, porque la verdad es que su experiencia es impresionante, es enorme. Ha dirigido 33 tesis de doctorado, aparte de las que dirige actualmente, y ha asesorado a más de 50 alumnos extranjeros que han llegado a hacer postdoc o doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha organizado alrededor de 30 conferencias y talleres internacionales, es autor de 21 libros y más de 1,200 artículos de investigación en revistas internacionales. Tiene más de 300 colaboradores y más de 20,000 citas. Ha sido editor asociado de 10 prestigiosas revistas y actualmente es el editor en jefe de la revista Qualitative Theory of Dynamical Systems con el profesor Jaume Giner en la editorial Birkhäuser. Y pues sin duda es uno de los matemáticos más importantes de nuestros tiempos. Es un referente enorme en ecuaciones diferenciales, mecánica celeste, en sistemas dinámicos, continuos y discretos, en sistemas hamiltonianos. Y para quienes no lo conocen, les voy a decir un par de cositas que no están en el CV, pero que nos consta a quienes tenemos el gusto de conocerlo.
y de haber trabajado con él. Es verdaderamente una de las personas más sencillas que conozco. Y aunque tiene muchas razones para sentirse muy importante, porque realmente lo es, tiene una enorme sencillez. Es extraordinariamente sencillo, modesto. Jamás va a alardear nada, ni por asomo. Y otra cosa que me encanta de él es que tiene la capacidad de explicar conceptos que son difíciles, de temas complicados, pero lo hace en una forma muy fácil. Los hace aparecer como si fueran fáciles, aunque no lo son. Entonces, es un gusto tenerte aquí, Yauma, con la plática sobre la integrabilidad completa de sistemas diferenciales n-dimensionales. Muchas gracias. Allá son las 9, ya se ve que es de noche. Espero no estarte desvelando mucho. Adelante. ¿Cómo queréis que dé la charla? ¿En español, en castellano o en inglés? En castellano, por favor. Vale, las transferencias están en inglés de todas maneras, pero sí, Sí, no, está perfecto. la voy a dar en castellano, ningún problema. Pues vamos a hablar de la integrabilidad de las ecuaciones diferenciales en espacios de dimensión n, en Rn concretamente. Y la idea de la charla es la siguiente. Bueno, esto ya lo hemos viendo, estos son los apartados principales, pero ya irán saliendo a lo largo de la charla. El punto de partida es los sistemas primero en dimensión 2. Todos conocemos que si tenemos un sistema diferencial en el plano, como el que estamos viendo aquí, ¿no? Que derivada de x sub 1 de t y derivada de x sub 2 de t, si este sistema en el plano tiene un factor integrante, que le llamo, por ejemplo, j, entonces, haciendo un cambio de tiempo, el sistema se puede escribir como está aquí debajo, en el nuevo tiempo, como está aquí, de manera que el nuevo sistema tiene la función esta h como integral primera. O sea que siempre que hay un factor integrante en un sistema en el plano, podemos hacer un cambio del tiempo de manera que el sistema se convierte en integrable. De hecho, si eliminamos este factor 1 dividido por j, el sistema es hamiltoniano. Todos los sistemas en el plano integrables, excepto un cambio de tiempo, son los hamiltonianos. Entonces, la idea de la charla es este resultado sobre el factor integrante que produce una integral primera, cómo se extiende a dimensión arbitraria, dimensión n. Y esta es la idea. O sea, de hecho hay dos objetivos. El primero es este que he mencionado, la extensión de este resultado clásico en los sistemas diferenciales en el plano. En el plano solo hace falta una integral primera para que el sistema sea completamente integrable, ¿no? Al fijar esta integral primera ya nos da curvas y las curvas nos definen las trayectorias del sistema. Entonces, ¿cómo extender esto a dimensión n? De hecho, esta extensión ya es conocida, pero aquí vamos a darle un punto de vista nuevo usando lo que ya veremos que se llama el Nambu vector field y el Nambu bracket. Ya veremos esta definición. Este será el primer objetivo, extender el resultado este del plano a dimensión arbitraria. Y el segundo objetivo es que veremos que utilizando esta notación del Nambu bracket, Nambu fue un japonés que en los años 70 introdujo esta notación. Con esta nueva herramienta del Nambu bracket se pueden hacer aplicaciones interesantes y haremos 2 o 3 de ellas al final de la charla. Bueno, pues en el resto de esta charla vamos a trabajar con un sistema diferencial como este que vemos, de n ecuaciones diferenciales, y a veces hablaremos tanto de la ecuación diferencial como del campo de vectores asociado a la ecuación diferencial. Hablar de campo de vectores es el lenguaje geométrico, de geometría, de la ecuación diferencial. Recuerdo recuerdo la definición de integral primera, ¿no? La integral primera de un campo de vectores X
si el campo de vectores está definido en el abierto U y tenemos una integral definida en un abierto V contenido en U, que puede ser eventualmente todo el U, pues que si cuando esta función es constante sobre las soluciones de la ecuación diferencial definida por este campo, es una integral primera, ¿no? Y esto que vale decir que la derivada de esta función respecto al tiempo sobre las órbitas de la ecuación diferencial, que por la regla de la cadena tienen esta expresión, esto es idénticamente cero, ¿no? O sea, una función h que al suponerla aquí nos dé cero es una integral primera del sistema. Y cuando en un sistema de dimensión n tenemos n-1 integrales primeras independientes, entonces el sistema es completamente integrable, porque si fijamos una integral h1 mayúscula igual a h pequeña, sub 1, esto es una hipersuperficie, y si una órbita tiene un punto en esta hipersuperficie, por ser integral primera, la órbita tiene que vivir sobre esta hipersuperficie. Pero esto que ocurre con la integral h sub 1 ocurre con todas ellas. Y por lo tanto, si tenemos un punto, y si son independientes, si intersectamos n-1 hipersuperficies en Rn, son curvas. Estos son curvas. Entonces, si tenemos un punto sobre una de estas curvas, la trayectoria, la órbita, tiene que vivir sobre esta curva, porque tiene que vivir sobre todas las integrales primeras, ¿no? Constantes. O sea que tener n-1 integrales primeras nos permite definir, haciendo la intersección de ellas, las órbitas, las trayectorias del sistema. Que no tiene por qué ser fácil, porque hacer estas intersecciones a veces es casi imposible, depende de la complejidad de las funciones integrales primeras. Y cuando decimos que K, por ejemplo, integrales primeras de una ecuación diferencial o campo de vectores X son independientes, pues cuando en el dominio conjunto de todas ellas, que en la intersección de sus dominios de definición, los gradientes, que son los vectores asociados a cada una de ellas, son linealmente independientes en todos los puntos del dominio de intersección, excepto quizás en algunos puntos de medida cero en ese conjunto. Entonces son independientes, y la intersección de todas estas integrales, si tenemos n-1, son realmente curvas. Una función j no negativa y que no sea idénticamente cero, definida en un subabierto V del dominio de definición U de una ecuación diferencial o campo de vectores X, se llama un multiplicador de Jacobi del campo de vectores si verifica esta igualdad. Es decir, que el valor de esta integral sobre omega coincide con el valor de la misma integral habiendo transportado el dominio de definición de la integral por el flujo de la ecuación diferencial. O sea, tenemos el dominio, lo transportamos, pero el valor de la integral se mantiene. Cuando una función verifica esta propiedad, se llama un multiplicador de Jacobi. Whittaker caracterizó una manera fácil de ver cuando una función es un multiplicador de Jacobi, porque a partir de la definición esta es complicado ver si una función es un multiplicador de Jacobi. Pero el teorema de Whittaker dice lo siguiente, que si tenemos un campo de vectores X, y tenemos una función j, si hacemos la divergencia del nuevo campo obtenido multiplicando el campo X por j, que es la divergencia es esto, ¿no? Es la primera componente parcial respecto a x1, la segunda componente del campo parcial x2, etcétera, hasta la última. Pues si la divergencia es cero, este j es un multiplicador de Jacobi. Esta definición, restringida a dimensión 2, es la definición de factor integrante. O sea que los multiplicadores de Jacobi
extienden a dimensión n la noción de factor integrante en dimensión 2. La demostración de este teorema, es un teorema ya clásico, se encuentra, por ejemplo, en este libro de Whittaker. En todo momento me podéis, si queréis preguntar algo, podéis preguntarlo, no hace falta que esperéis al final, ni mucho menos. Bueno, o sea que los multiplicadores de Jacobi es la extensión natural a dimensión superior del factor integrante. Y el mismo Jacobi ya tiene este teorema, que es un teorema también clásico, muy bonito, que dice lo siguiente, que si tenemos una ecuación diferencial de dimensión n, o un campo de vectores, que es lo mismo, y tiene esta ecuación diferencial en dimensión n, tiene un multiplicador de Jacobi, y tiene además n-2 integrales primeras independientes, entonces existe siempre una integral adicional, que aquí la denotamos por h n-1, y que de hecho se puede calcular con esta expresión bastante complicada, por cierto, esta expresión, porque esta j es el multiplicador de Jacobi, pero habiendo cambiado las variables desde x3 a xn por los valores fijados de las n-2 integrales primeras que conocemos. Y esta delta es este determinante de aquí, que tiene que ver con las derivadas de todas las n-2 integrales primeras conocidas. Pues si un campo, una ecuación diferencial en dimensión n, tiene n-2 integrales primeras independientes y un multiplicador de Jacobi, automáticamente es completamente integrable con esta nueva integral primera. Pero, repito, su cálculo es en general muy complicado, a veces imposible porque salen unas funciones aquí terribles. Este resultado de Jacobi, si alguien está interesado en ver la demostración, la demostración se encuentra en el teorema 2.7 del libro este de Gorielli, que es un libro que está bien para las personas que están interesadas en integrabilidad. Está dedicado completamente a integrabilidad. Ya tiene años, es del 2001. Bueno, y ahora vamos a introducir primero el Nambu Vector Field, el Nambu campo de vectores, ¿no? Que sería, y que por definición, si tenemos n-1 funciones h sub j, ¿no? Construimos con estas n-1 funciones este determinante, pero fijaros que el determinante en la última fila hay las parciales de x1, xn, de manera que al calcular el determinante saldrá este menor multiplicado por parcial respecto a x1, que sería la primera componente del campo de Nambu, el campo de vectores de Nambu, y después el menor que multiplica a la segunda derivada respecto a x2, etcétera, hasta el menor que multiplica a la derivada número n. O sea que tenemos un campo de vectores, una ecuación diferencial, ¿no? Y denotamos a este determinante que nos define el campo de vectores de Nambu de esta manera, ¿no? El estrella se refiere a estas derivadas parciales que aparecen en la última fila. Y el Nambu bracket, el Nambu paréntesis, consiste en evaluar el Nambu vector field en la función f, o sea, consiste en poner aquí f, y entonces este determinante ya es una función, y esta función es el paréntesis de Nambu, el Nambu bracket. Nambu introdujo esta notación ya hace unos años, en el año 73, aunque él la introdujo solo en dimensión 3, pero se extiende a dimensión arbitraria de manera natural, ¿no? Sin ninguna dificultad. Y tiene una serie de propiedades interesantes esta notación de Nambu. En este libro se describen muchas de esas propiedades y cómo utilizarlas.
De hecho, aquí vamos a utilizar alguna de ellas más adelante. Entonces, el primer teorema original, ¿no?, es este de aquí. Supongamos que tenemos n-1 funciones independientes, al menos de clase C2, para que todas las demostraciones funcionen bien. Entonces, si tenemos un sistema diferencial de dimensión n, este que está aquí, el x1 punto sub j, este sistema es completamente integrable con estas integrales primeras dadas por las funciones h sub j, si y solo si el sistema se puede escribir de esta manera con el number bracket. O sea, es el number bracket evaluado en la coordenada xj y esto es xj punto. O sea, cualquier ecuación diferencial que tenga estas n-1 funciones como integral primera se tiene que escribir de esta manera, dividido por esta función j, y esta función j además es un Jacobi multiplier de esta ecuación diferencial. O sea que este teorema caracteriza, dadas n-1 funciones, cuáles son todas las ecuaciones diferenciales que tienen estas n-1 funciones como integrales primeras. Y ese teorema es el que generaliza, como vamos a ver, el resultado clásico en el plano del factor integrante. Porque en el plano, si tenemos este sistema de dimensión 2, x sub 1 punto, x sub 2 punto, que tiene el factor integrante j, haciendo el cambio de tiempo que hemos mencionado al principio, este sistema se convierte en este de aquí, y este de aquí es integrable con h sub 1. Pero la parcial de h sub 1 respecto a x2, con el signo menos, no es más que el number bracket de h sub 1 con x sub 1. Y la parcial de h sub 1 respecto a x sub 1 es el number bracket de h sub 1 respecto a x sub 2. Que esto es exactamente esto de aquí, pero que ahora solo hay una integral primera porque estamos en el plano. O sea que con la notación de number bracket hemos generalizado exactamente la extensión del resultado en el plano con el Jacobi multiplier a dimensión n. Y consiste en este teorema, ¿no? Un corolario de este teorema es el siguiente. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial o un campo de vectores de dimensión n y que tiene n-2 integrales primeras independientes. Y además tiene un multiplicador de Jacobi j. Entonces, si queremos calcular, con estas hipótesis, sabemos por el teorema de Jacobi que el sistema es completamente integrable y que existe una integral adicional, que es aquella que nos daba el teorema de Jacobi, con una expresión complicada con aquella integral que aparecía allí, ¿no? Pero esta función adicional hn-1 que no conocemos, tiene que verificar esta ecuación, porque sabemos que si tenemos n-1 funciones integrales primeras, todos los campos, si tenemos n-1 funciones, todos los campos que las tengan estas n-1 integrales primeras, se escriben de esta manera. Por lo tanto, si paso esta j multiplicando aquí, tengo el corolario. O sea, esta es la misma expresión que antes en el teorema 1, pero la j ahora la he puesto aquí multiplicando. Entonces, de estas ecuaciones tenemos n, porque son las n ecuaciones del campo del teorema 1. Y son ecuaciones en derivadas parciales, porque aparece la parcial respecto a x1, respecto a x2, respecto a xn, y hay n ecuaciones. Si sabemos resolver estas ecuaciones en derivadas parciales, podemos calcular la integral primera que nos falta, bajo las hipótesis, ¿no?, de que ya teníamos n-2 y el Jacobi multiplier. Y esto es otra manera de calcular la integral que nos falta en el teorema de Jacobi, y veremos que esta manera en algunos casos es efectiva y permite calcular explícitamente la integral que nos falta, la n-1,
del teorema de Jacobi de una manera distinta a la que nos dio Jacobi con esa integral que he mostrado antes en su teorema, y que a veces no se puede calcular la integral de Jacobi, pero sí que se puede resolver este sistema. Haremos ejemplos de esto de aquí poco. O sea, es el corolario... Una pregunta. Sí, pero dime. Paréntesis, el campo vectorial de Nambu de n dimensiones, ¿admite una factorización en campos vectoriales de menor dimensión o una composición aditiva, o eso no se tiene tan claro? En general no, en general no admite esa descomposición en campos menores. No. En general. Okay. En algún caso particular igual lo admite, pero en general no lo va a admitir. En general. Gracias. O sea, este corolario nos va a proporcionar una manera diferente de calcular la integral adicional del teorema de Jacobi. Y lo veremos de aquí un poco. Recuerdo el teorema primero, ¿no? Que caracteriza, dadas n funciones, n-1 funciones, todos los campos que tienen esas n- funciones como integrales primeras. Y recuerdo la definición del Nambu bracket. Jaume. Y ahora voy a demostrar el teorema 1. ¿Hay alguna pregunta? ¿O? Sí, esa forma de darle la vuelta y calcular a través de los paréntesis de Nambu la constante hn-1, porque esa ecuación es válida son n ecuaciones, j igual 1 hasta n, y me supongo que son parciales, ¿no? Es decir, hay que hacer la integral... No, aquí no hay que hacer ninguna integral. ¿No? No, porque si tienes las n-1 funciones... Ajá. Pero no las tengo porque voy a calcular hn-1 a través de esa ecuación, según te entendí. Bueno, tú te refieres a calcular hn-1. Después haremos 3 ejemplos del cálculo, ya lo verás, con detalle. Ok, gracias. Ahora voy a dar la demostración del teorema 1, que no es complicada. O sea, voy a probar que si tenemos estas n-1 funciones independientes, cualquier sistema que las tenga como integrales primeras se puede escribir de esta manera. Si tengo las n-1 funciones, que son integrales primeras, claro, por definición de integral primera verifican que esta igualdad es igual a 0, ¿no? Que es la derivada respecto del tiempo de la integral primera, ¿no? Sobre las órbitas del sistema. Verifican esta igualdad. Y tengo n-1 de estas igualdades porque tengo n-1 integrales primeras. Pero esta igualdad la puedo escribir así pasando, por ejemplo, este último factor al otro lado de la igualdad, ¿no? Y entonces esto no es más que un sistema lineal donde las variables son x1 grande, xn-1. O sea, es un sistema lineal en estas variables, que estas variables son las componentes del campo que tiene las integrales primeras. Y ese sistema lineal, claro, lo podemos resolver, ¿no? Y si lo resolvemos, pues la componente xj, aplicando la regla de Cramer, se obtiene de esta manera, ¿no? Esto es resolver por Cramer el sistema lineal. Aquí está el determinante del sistema y bueno, aquí se ha sustituido una columna, la columna I, que es esta de aquí, se ha sustituido esta columna por la columna independiente del sistema. Es la regla de Cramer para resolver. Y entonces sale el x sub n que está en todas estas componentes, el x sub n. Sale aquí factor común, aquí delante, y aquí queda pues el resto, ¿no? De las parciales respecto a n. O sea que tenemos una expresión explícita de la componente xj en función de las integrales primeras. Si lo resolvemos como un sistema lineal. Y si ahora sustituimos aquí estas expresiones tan gordas, ¿no? Esta expresión de aquí, la x sub i, pongo aquí la x1, aquí la x2, aquí la xn, y trabajo un poco, se ve que es exactamente el paréntesis
el campo vectorial de Nambu de estas funciones, ¿no? Esto es escribir, se escribe un poco y se ve esta igualdad. Y esta lambda que aparece aquí es exactamente esto, que no es más que el denominador este de aquí, el denominador, ¿no? El denominador por x sub n que estaba arriba. Entonces, ¿qué hemos visto? Que el campo de vectores x que tenía, cualquier campo de vector x que tenía esas n-1 integrales primeras es exactamente este campo de Nambu de estas funciones. Y solo falta probar que esta lambda definida de esta manera es el Jacobi multiplier. Y si pruebo esto, habré probado lo que decía el teorema 1, ¿veis? Exactamente esto de aquí. Porque este era el campo y al aplicarlo a x sub j tengo la componente x punto sub j del campo. Perdón. Entonces, ahora nos hace falta ver que 1 partido por lambda es un Jacobi multiplier y estará el teorema demostrado. Pero para ello hay que utilizar una de las propiedades del Nambu, del campo de vectores, que es la proposición esta de este libro. ¿Y qué dice esta proposición? Dice que la divergencia de cualquier campo de Nambu siempre es cero. O sea, esto es un cálculo que se demuestra, ¿no? Que la divergencia del campo de vectores de Nambu siempre es cero. Bueno, pues entonces el campo nuestro hemos visto que es este, 1 sobre lambda x, y este es el de Nambu, ¿no? Es lo que hemos visto aquí. X es igual a esto. Ahora he pasado el lambda al otro lado dividiendo y me queda el campo de Nambu, que es esto que tengo aquí, ¿no? Entonces yo sé que la divergencia de cualquier campo de Nambu es cero, la divergencia de cualquier campo de Nambu es cero. Pero como este campo de Nambu es el campo de vectores x dividido por lambda, es la divergencia de esto. Y la divergencia de esto es lo que está aquí escrito, ¿no? Pero por el teorema de Whittaker, la función 1 dividido por lambda que aparece aquí, verificando que es la divergencia igual a 0, es un Jacobi multiplier. Whittaker ha probado que las funciones que verifican esta condición, 1 sobre lambda con esta condición, es un Jacobi multiplier. O sea que hemos probado la mitad del teorema, porque ¿qué hemos probado? Que si teníamos n-1 funciones, si teníamos, esto está aquí, si teníamos n-1 funciones, este campo, el campo que las tiene como integrales primeras se escribe así, donde j es un multiplicador de Jacobi. Ahora al revés, supongamos que tenemos un campo así, dado por el campo de Nambu, y quiero ver que este campo tiene h1, h2, hn-1 como integrales primeras, porque aquí hay un solo sí, ¿no? Hemos probado antes el sí y ahora pruebo el solo sí. Y para probar el solo sí, el recíproco es trivial, porque el campo es este. Tenemos este campo y quiero ver que este campo tiene las integrales primeras, pero es obvio, porque si pongo aquí xj, como que esto viene de un determinante, tiene dos columnas iguales, si la j es 3, pues con el h3, entonces el determinante es 0, o sea que obviamente que el campo aplicado a h sub j es una integral primera, porque el campo aplicado a hj nos da 0, ¿no? O sea que el recíproco es trivial. Y el teorema 1 está aprobado. Entonces el corolario es escribir el teorema 1 de otra manera, porque es escribir el campo que nos da el teorema 1 que tiene estas integrales primeras, y ahora supongo que conozco solo las n-2 primeras y quiero calcular la última. Pues si logro resolver este sistema de n ecuaciones, podré calcular la última. Y esto lo haremos en algunos casos. Y para ilustrar cómo se calcula esta última, digamos, integral primera, lo haré
en estos sistemas, en el que se llaman el modelo de May-Leonard, que es uno de los modelos famosos en biología. Y hay el modelo que se llama el asimétrico de May-Leonard, el simétrico, y después también hay unos modelos. Los modelos de May-Leonard son un caso especial de los Lotka-Volterra. Y hay otro modelo Lotka-Volterra distinto de los de May-Leonard que también lo aplicaremos. Entonces, este es este sistema diferencial que vemos aquí en R3, es el modelo asimétrico de May-Leonard. Y se sabe, lo probó ya May-Leonard, que cuando este modelo depende de 3 parámetros, B1, B2 y B3. O sea, es un modelo que hay 3 parámetros y que modela 3 poblaciones que interactúan entre ellas, ¿no? Y cuando la suma de los 3 parámetros vale 3, se sabe, porque lo probaron, que este sistema es completamente integrable. Pero saben que es completamente integrable a través del teorema de Jacobi. Es decir, que saben que existe esta integral primera, h1 que está aquí escrita, y saben que esta ecuación diferencial, este sistema diferencial, tiene este multiplicador de Jacobi. Entonces estamos en las hipótesis del teorema de Jacobi, porque estamos en dimensión 3, tenemos una integral primera, un multiplicador. El teorema de Jacobi nos dice que hay otra integral primera independiente con esta y que hace que el sistema sea completamente integrable. Pero esta integral primera no se conocía y nadie la ha sabido calcular a partir de la integral que dio Jacobi para calcularla. Pero con esta nueva técnica sí que se puede calcular. Porque si ahora lo que nos decía el corolario, este corolario que estaba por aquí está. Este corolario, cuando estoy en dimensión n, tengo estas n ecuaciones. Si estoy en dimensión 3, solo tengo 3 ecuaciones, que son las que están aquí escritas. Estas 3 ecuaciones. Estas son las 3 ecuaciones si estoy en dimensión 3. Entonces, en estas 3 ecuaciones, H1 es conocido y el J es conocido. Y la incógnita es H2. Bueno, trabajas un poco estas ecuaciones y encuentras que H2 tiene esta expresión que está aquí, explícita. O sea que de esta manera hemos podido conocer por primera vez la expresión explícita de esta segunda integral que hacía ya muchos años que se sabía que existía, pero que no se conocía explícitamente, ¿no? Ahora consideremos el caso simétrico de May-Leonard. El caso simétrico de May-Leonard tiene esta expresión. De nuevo, depende solo aquí de 2 parámetros, el A y el B, ¿no? Y el parámetro A y el B. Y también se sabe que si los parámetros A y B suman 2, el sistema es completamente integrable porque tiene una integral primera h1, que es esta que está aquí debajo, y tiene un multiplicador de Jacobi, que es esta función de aquí. Esto es conocido, y por lo tanto, por el teorema de Jacobi se sabe que hay otra integral primera h2 independiente de la h1 que hace que el sistema sea completamente integrable. Pero nadie conocía esta h2. Entonces, si le aplicamos el sistema S de 3 ecuaciones y se resuelve, se obtiene que el H2 tiene esta expresión. Fijaros que aquí no la tengo totalmente explícita, en el sentido de que este trozo es explícito, el primer trozo con el logaritmo es explícito, y aquí aparece una función lambda, y lambda es a su vez la solución de esta ecuación en derivadas parciales. Pero que esta ecuación en el fondo se puede resolver porque es una de estas ecuaciones que se llama cuasilineales, una ecuación en derivadas parcial cuasilineal, y estas son de las pocas que se saben resolver. O sea que también tenemos una expresión de la integral H2, de la segunda integral independiente que no se conocía en este caso. Y por último, la aplicación al Lotka-Volterra este sistema Lotka-Volterra que también ha sido estudiado por varios autores y del cual de nuevo se conocía una integral primera y un multiplicador de Jacobi y por lo tanto es completamente integrable. Pero se desconocía
la expresión de la integral, de la segunda integral independiente. Y la segunda integral independiente, resolviendo esas tres ecuaciones que han aparecido antes, es exactamente esta expresión de aquí, donde t, de nuevo, es la solución de una ecuación cuasi lineal en derivadas parciales que se saben resolver. O sea que hemos dado dos resultados, digamos, en toda esta charla, ¿no? Primero hemos extendido la idea de multiplicador de factor integrante a multiplicador de Jacobi y hemos caracterizado cuando un sistema, si tienes n-1 integrales, cuáles son todos los sistemas diferenciales que tienen esas funciones como integrales primeras. Y dándole la vuelta tenemos el corolario que nos permite a veces calcular la integral que nos falta si estamos en las hipótesis del teorema de Jacobi. Todo esto que os he contado está publicado con detalle. Se publicó ahora hará unos 6 meses, en el 2021, en esta revista que se llama Journal of Geometry and Physics. O sea, aquí encontraréis todos los detalles de lo que he intentado contaros hoy. O sea que muchas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas, pues adelante. Muchas gracias, Jaume. Muy interesante. No sé si haya preguntas. Yo creo lo más fácil es que abran su micrófono o si quieren escribirle en el chat, yo la leo. Yo quiero hacer un comentario. Sí, adelante, Alexander. Primero, yo quiero decir que Nambu no es un japonés. Es un japonés norteamericano quien vivió últimos 65 años de su vida en Estados Unidos y también absolutamente famoso. Él ganó premio de Nobel en 2008 y también ganó todos los premios que realmente, casi todos que existen en física teórica, y en particular premio de Wolf. Y otra cosa que yo quiero decir, que el tema de hoy fue desarrollado de Nambu bajo el nombre de mecánica de Nambu. Es mecánica que está caracterizada no de un hamiltoniano, de un número de hamiltonianos. Y claro que idea de Nambu atrás de todo fue estudiar de integrabilidad y qué pasó en caso cuando el sistema no es integrable, es realmente superintegrable. Es de punto de vista de física todo esto. Gracias. Agradezco esta información porque yo solo sabía que Nambu era japonés, pero no sabía dónde vivía. O sea, esto me alegra saber que ha estado tanto tiempo en Estados Unidos. Y no sabía tampoco, digamos, que era un físico tan importante. Me alegro de saberlo. Y ganó premio Nobel. ¿Algún comentario o pregunta más? Sí, yo querría preguntar, en esta construcción, si uno cuantiza en algún formalismo, en algún esquema, ¿hay un análogo de lo que pasaría en mecánica cuántica a nivel de operadores? Ya ahí hablaríamos de integrabilidad de sistemas cuánticos. O sea, ¿hay un bracket de Nambu, un bracket de Lie de Nambu, o esa no está tan claro? La verdad es que no tengo la respuesta a esta pregunta. No sé si este formalismo de Nambu puede extenderse a la cuántica. Esto lo desconozco, nunca lo he pensado. O sea, no es posible, ¿eh? O sea, muchas cosas de la clásica se extienden a la cuántica. Es posible que este formalismo se pueda extender, pero ahora yo lo desconozco, no te puedo decir. ¿Y qué particularidad aparece si el sistema es superintegrable en este formalismo? ¿Qué hay de especial? ¿Que hay varios conjuntos de H's o algo extra? No, o sea, no puede haber
distintos conjuntos de H. Si das n-1 integrales primeras y estás en dimensión n, este teorema te caracteriza todas las ecuaciones diferenciales que tienen esas integrales primeras. Entonces, si además el sistema es superintegrable, pues esto es una propiedad adicional, pero digamos, este formalismo no creo que detecte los sistemas superintegrables. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, por favor. Sí. Sí, Pregunta Eduardo. es sobre la geometría de las soluciones, de estas soluciones de problemas particulares. ¿Algunas tienen que ver con ciclos límite? No creo, porque estos sistemas, al ser completamente integrables, no tienen ciclos límites, porque si tienes un ciclo límite, es atractor o repulsor por ambos lados, o es semiestable y es atractor por un lado y semiestable por el otro. Y entonces, el hecho de que atraiga órbitas algo o la repulse está en contradicción con la integrabilidad, porque entonces sobre el atractor la función h, al acercarse tanto como quiere sobre las órbitas al atractor, toma el mismo valor que el atractor y resulta que la función h es constante en un entorno del atractor y las integrales primeras no son constantes. Entonces hay una contradicción con la existencia de ciclos límites y la integrabilidad. O sea, los ciclos límites existen en regiones no integrables, pero no en las regiones integrables. Pero estas soluciones pueden ser periódicas en el sentido de que son curvas cerradas. Sí, si son periódicas, sí, pero entonces no serán aisladas. Porque si fueran aisladas serían ciclos límites y tendrían alguna propiedad de atracción o repulsión, y eso está en contradicción con la integrabilidad. O sea, Pero, son familias. exactamente, habría familias de órbitas periódicas, como ocurre, por ejemplo, en los sistemas hamiltonianos que son integrables, ¿no? Completamente integrables en el sentido de Liouville. En estos sistemas, cuando hay una órbita periódica, viven sobre toros invariantes y no hay hay un continuo de órbitas periódicas en esos toros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar, en los ejemplos que mostraste, en el lado derecho del sistema diferencial tienes sobre todo polinomiales, ¿no? ¿Solo se puede aplicar a este tipo de sistemas polinomiales o es en general? No, es en general. O sea, se puede aplicar a cualquier sistema que al menos sea de clase C2. Ujú. Y normalmente en los sistemas, digamos, que vienen de la naturaleza, los sistemas son analíticos, o sea que son mucho más que C2, ¿no? Ujú. Pero estos ejemplos, sí, estos ejemplos que he seleccionado son ejemplos polinomiales, pero no tienen por qué ser polinomiales en las aplicaciones. Porque me hace recordar que alguna vez que leí eso de Nambu, em, como que lo construye sobre, él lo construye, creo que lo hace sobre el trompo de Euler, que es el cuerpo rígido libre, en donde tiene dos constantes que son momento angular, que es una esfera que se conserva, y energía, que es un elipsoide. Y ahí la forma que tienen estas dos constantes son también pues polinomiales, tanto en momento angular, bueno, sobre todo en el momento angular. Y entonces su construcción geométrica va muy en ese sentido de que tengo la perpendicular y el gradiente y todos las constantes y como que queda muy natural que justamente en la curva está en la intersección de estas superficies
que es justo lo que nos explicas, que la intersección de todas las H's queda una curvita, pero entonces quiere decir que realmente es muy general, más de lo que me acuerdo o recuerdo que explicaba Nambu sobre su construcción que hace de geométrica. Se me hizo muy geométrica esa cuestión de Nambu. Sí, sí. O sea, yo solo encontré la construcción de Nambu en artículos en dimensión 3, pero ahí están todas las ideas. O sea, las ideas de que se podía extender a cualquier dimensión eran evidentes si entendías lo que pasaba en dimensión 3. Sí, creo que él ya habla de que se puede extender, pero se centra en el cuerpo rígido. Y sí, se me hace, también me surge esta duda un poco de Adrián, de que cómo se van a poder ver aquí. No, me da la impresión de que nosotros estamos muy acostumbrados a los sistemas hamiltonianos en donde siempre trabajamos paréntesis comunes de Poisson, pero en el doble. Y aquí es bajarse a menos, irse como a la mitad, pero entonces ya no puedo hacer ese tipo de paréntesis que yo hacía y donde podía yo ver la superintegrabilidad. Aquí te bajas y entonces no tengo ni idea de cómo se podría ver. Capaz que ni siquiera admite una formulación de este tipo. Por ejemplo, que te gusta un Kepler, me imagino que no admite una formulación tipo Nambu porque no creo que tenga yo esta Bueno, forma de bajarme a la mitad, digamos. Kepler, al ser completamente integrable, sí que admite una forma de Un se podría formalismo de formular, Nambu. sí, sí, porque al ser completamente integrable lo admite. En Nambu, esta formulación de este campo de vectores de Nambu contempla todos los campos integrables. Entonces, que sean completamente integrables. Entonces, Kepler sí. Sí que lo contempla Kepler. ¿Y se ha trabajado con paréntesis en Nambu? Creo que no, porque esto es muy reciente y por ahora aún nadie veo que ha utilizado esto para Kepler u otros problemas. Espero que igual con el tiempo sí que se utilice. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si haya Déjeme hacer un comentario más sobre última discusión. Que el caso de n igual a 3 de dos hamiltonianos es más estudiado y hay dos personas que hicieron realmente un estudio profundo. Se llama Courtright y Zachos. Y Courtright es Universidad de Miami y Zachos es Fermilab. Ambos físicos, pero con mucha inclinación a matemática. Y ellos estudiaron caso n igual a 3 y en particular estudiaron caso de cuantización de este sistema que aparece. Y este artículo bastante reconocido de 2003. Courtright y Zachos. Es sobre última conversación. Gracias. Gracias por la información. No, este artículo no lo controlaba, ¿no? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues te agradezco mucho, Yauma. Ya es muy tarde por allá. Muy interesante. Me gustó muchísimo tu plática. Me ha Muchísimas gustado veros a ti, Lidia, oír a Eduardo, que hace tiempo que no lo veo, y bueno, también a Marta y etcétera, a todos los Norberto. amigos que tenemos aquí. Muy bien. Igualmente. Buena nit. Hasta Pues, luego a todos. Gracias, muchas pues gracias. hasta luego. Espera, Recuerdos. Yauma. Te van a dar un Constancia. reconocimiento, una constancia, sí. Ah, Sí. Bueno, a nombre del seminario de mecánica, déjenme compartir la pantalla.
yo me retiro, ¿no? Te vamos a dar esta... Bueno, le queremos dar las gracias por tan interesante seminario, por su participación en el seminario del área de mecánica. Y bueno, le haremos llegar esta constancia a su correo electrónico. Muchas gracias por su participación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un gusto verte. Cuídate mucho, Yauma. Esperamos verte pronto por acá. Gracias. Ya me gustaría. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Luego, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.